Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Ayer, a las 21:59, el Senado de la Nación le dio media aprobación a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Se modificó el proyecto del Poder Ejecutivo, que hablaba de 25 miembros, se redujo a 15 y se estableció que el género no puede tener más de 8, es decir, no puede haber más de 8 varones o de 8 mujeres, por lo cual se va a compartir con una participación mucho más activa de la mujer la futura Corte Suprema de Justicia, si pasa por la Cámara de Diputados. Claro, cuando el zapateo público de la prensa canalla se opone a esto, no es que se estén oponiendo porque creen que una nueva corte no debe funcionar. No, están convencidos que ellos han logrado, a través de Mauricio Macri, instalar una corte adicta al punto tal que un abogado de Clarín fue puesto como presidente original de una Corte Suprema que ni siquiera iba a pasar por el Parlamento, lo pretendieron hacer por un decreto al mejor estilo de la dictadura. Después se dieron cuenta que eso no podía ser y lo pasaron por el Parlamento. Bueno, más allá de la discusión de lo que vaya a pasar en diputados, lo cierto es que se dio el primer paso para reordenar la democracia fraudulenta, porque es indudable que no vivimos un Estado de Derecho pleno porque no funciona la justicia. Seguramente tampoco ampliando la Corte Suprema se resuelven los temas administrativos de la justicia. Pero claro, cuando uno se da cuenta que vivimos un mundo de leguleyos y donde los abogados van y vienen en su gimnasia de trabajo, nos paramos frente a situaciones que parecen insólitas. Miren, Pepín Rodríguez sigue fugado, hace ya casi 600 días, en Uruguay, y que fue el instigador de la mesa judicial durante el gobierno anterior para poner preventivamente preso a todo el mundo, empresarios y políticos y sindicalistas, pero además de haber armado una fenomenal organización de espías, donde, violando la Constitución Nacional y todas las reglas que hacen a la inteligencia, se hizo un tremendo espionaje local. Es decir, no se trabaja en la contrainteligencia, que es la tarea de la Agencia Federal de Inteligencia, sino se trabajó en la inteligencia interna, que está prohibido. Pero bueno, al margen de esto, ya conocemos todo lo que hicieron. Pero como hay una justicia que no es tal, entonces todo sigue como si nada hubiera pasado en la Argentina. Y como se sienten seguros, instalan situaciones absolutamente irreales y avanzan. Miren, en la ciudad de Buenos Aires está todo organizado para violar la propia Constitución que se dio esta ciudad en función del Pacto de Olivos y de la reforma del 94, donde se quedaron con un sector cedido por la provincia de Buenos Aires provisoriamente para que sea sede de la capital federal y la transformaron en ciudad autónoma. Este fue un pacto pedido por los radicales a través de Alfonsín, que querían asegurarse alguna caja importante, y una de ellas era la ciudad autónoma de Buenos Aires. Resulta que después el tiro le sale por la culata porque aparece Macri y se empieza a quedar con mucho más de lo que se imaginaban. A partir de allí, esa situación significó que se dieran a la búsqueda los radicales de cómo lograr instalar a algunos de sus candidatos con chances en la ciudad. Y lo tienen a Lustó dando vuelta. Pero resulta que el macrismo, que está acostumbrado al ejercicio de la trampa, lo saca a Jorge Macri del municipio de Vicente López
lo instala el primo de Mauricio en la ciudad de Buenos Aires con un cargo de ministro, lo hace girar y el otro día su primo lo bendice como futuro candidato a jefe de gobierno para usar el apellido Macri, que le da resultados en los porteños. Pero resulta que la Constitución de la ciudad dice que tiene que tener 5 años previos a esto de vivir en la capital. Y entonces, ¿qué van a argumentar? Que como él integró el gabinete del Banco de la Provincia de Buenos Aires que funciona en la ciudad, y que tenía un departamento que usaba en Recoleta, dicen que con eso le basta para demostrar que tiene Jorge Macri una continuidad en la ciudad, pero que además en su DNI, en su documento, figura el domicilio de la ciudad de Buenos Aires, y que nunca tuvo el domicilio de Vicente López. Bueno, no solamente nunca tuvo el domicilio de Vicente López, fue electo intendente de Vicente López y vivía en San Fernando. Pero antes había sido elegido diputado por la tercera sección electoral y vivía en la primera sección electoral. Así fue ungido diputado provincial en el gobierno o en el proyecto que después terminó siendo el gobierno de Vicente López. Y como no les importan ni las leyes ni la Constitución y a todos le pasan por arriba, Jorge Macri quiere ser portador de apellido el hombre que se referencie en la ciudad, a pesar de que antes su ambición era ser gobernador de Buenos Aires. Y si hablamos de violar constituciones y estados de derecho, aquí, que esa mesa judicial que tiene un prófugo en Uruguay, tenía un hombre que la armó, que fue presidente de Boca, me estoy refiriendo a Angelici, y que además de ser un puntero radical, ha construido un poder en la justicia muy notable. A tal punto que cuando vinieron las elecciones, llegaron las elecciones del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma, Angelici, que antes había aprobado a gente de derecho y había estado apoyando esa lista, la de Rizzo, presidente del colegio, se puso en contra e instaló a Ricardo Gil Lavedra, un afiliado a la Unión Cívica Radical, que es el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, hay muy mala noticia para los abogados, por lo menos de la ciudad, porque Gil Lavedra rompió todas las normas de éticas de un abogado. En la obsesión que tenía Mauricio Macri por quedarse con el canal C5N y atacar a Cristóbal López y compañía después de el escándalo con la compañía petrolera y los impuestos que supuestamente no había pagado López, la ex impositiva, que tiene un núcleo de abogados fiscalistas de hace muchos años, tomó a través de Abad, que era el interventor del sector impositivo de Macri, y contrataron a un abogado particular, a Ricardo Gil Lavedra. Y Ricardo Gil Lavedra fue contratado pura y exclusivamente para atender el caso de cómo se hacía para quedarse con C5N, a pesar de que él estaba como abogado particular, y que ahora la Oficina Anticorrupción descubre que el abogado que él preside el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires no solo fue contratado en forma irregular, sino que además tomó contacto con causas antes de tener el nombramiento, lo que también transforma esto en una ruptura moral de un abogado. Tenía múltiples y fundamentales actividades que eran incompatibles. Y en el mientras tanto cobró más de 8 millones de pesos solo por atender el caso de Oil Combustible, cuando la entidad impositiva tiene una enorme cantidad de abogados y además especialistas en el tema que hace al control impositivo. Pero además de esto,
hay algo que Alberto Abad, que era el interventor en ese momento de la central impositiva de Macri, contrató de manera irregular a este abogado privado por primera vez en la historia de la AFIP, que cuenta con una enorme cantidad, con un plantel muy nutrido de profesionales de extensa capacidad en la administración pública. Pero ahí no termina todo, sino que además tomó contacto con el expediente cuando estaba bajo secreto fiscal, sin tener mandato y 20 días antes de contar con la aprobación legal para hacerse cargo de la causa de Oil Combustibles. Por todo el lado aparece la violación. Bueno, la cuestión habría sido denunciada incluso en el propio inicio del desarrollo durante 2 años y medio de la causa. Pero los hallazgos que ahora se han hecho en manos de la Oficina Anticorrupción se extienden más allá del contrato, porque además se mencionan que es incompatible que hubiese hecho imposible que fuera contratado Ricardo Gil Lavedra, que actuó como patrocinante de la entonces Administración Federal y de Alberto Abad, porque se presentó en la causa que lleva el número 4943 del año 2016 contra Cristóbal López y otros más sobre defraudación contra la administración pública el 25 de abril del 2016. Esto es 20 días antes de que Abad haya sido y haya dado el visto bueno legal. Le permitieron que una causa que tenía secreto fiscal estuviera en manos de un abogado privado. Un escándalo. La verdad, un escándalo. Y vamos a nombrar algunos puntos de este señor que antes les quiero recordar, que es Ricardo Gil Lavedra. Fue abogado, juez, pero allá en 1976, en el golpe contra el peronismo, en el golpe más cruento de la dictadura, fue secretario de la Procuración. Y después ganó fama porque integró el tribunal que juzgó a las juntas militares. Gil Lavedra nació el 24 de julio del 49 y en el 72 se recibió de abogado. Quiere decir que del 72 al 76 tenía apenas 4 años de experiencia y ya fue funcionario en el proceso militar, como tantos otros radicales que acompañaron el golpe genocida de Videla. Lo cierto es que dentro de las irregularidades, el 15 de julio del 2016 y el 12 de diciembre del 2019, Gil Lavedra facturó y cobró 8.333.726 pesos y además, contra todo lo que venimos contando, aparece algo mucho más grave, porque percibió ingresos de forma simultánea con contratos de locación de servicios de impositiva y de la tesorería de la provincia de Jujuy, que está prohibido, es decir, cobraba a 2 puntas. Se desempeñaba además ad honorem en el Ministerio de Justicia de la Nación como coordinador de justicia durante el año 2020 y era abogado defensor de un imputado en el marco de las causas penales por delitos de lesa humanidad en el Estado Nacional, o sea que era parte querellante a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y simultáneamente fue contratado por la AFI para la presentación de servicios profesionales. Un escándalo del actual presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el hombre que Angelici puso en ese lugar. Más allá de lo que estamos contando, patrocinaba y efectuaba gestiones extrajudiciales respecto de contratistas estatales de forma simultánea con la contratación que señala la denuncia. En forma simultánea era letrado patrocinante de la provincia de Santa Fe en la causa Santa Fe provincia contra el Estado Nacional, o sea que cobraba del Estado Nacional y era patrocinante en contra del Estado Nacional en la provincia de Santa Fe. No se puede creer.
De acuerdo a los documentos que aparecieron, en la contratación de los abogados Alejandro Carrió y Maximiliano Reusi, reemplazantes de Gil Lavedra, se produjo un desplazamiento de la autoridad solicitante y supervisora de la contratación, la cual fue ejecutada por Jimena de la Torre, subdirectora general de Coordinación Técnica Institucional, que era incompetente para esos fines. O sea que no estaba en condiciones legales de hacer lo que hizo. Bueno, hoy es una de las candidatas para los abogados en el Consejo de la Magistratura. Es decir, esta mujer que violó además dentro de sus funciones cuando estaba con Abad lo que marca la ley, ahora es una de las candidatas que propone Cambiemos para el Consejo de la Magistratura. Ahora, cuando hablamos de todo esto, ¿saben por qué se hace? Porque tienen un amparo de la Corte Suprema de Justicia, donde siempre en última instancia van a ser inocentes y siempre en última instancia los otros van a ser culpables. Entonces, no se trata de ampliar solamente la Corte de Justicia haciéndola más federal y que haya participación activa de la mujer, etcétera, etcétera. No, no se trata de eso. Se trata de que es un bochorno la forma en que funciona la justicia, y a esto se le agrega el escándalo de un afiliado radical sostenido por la mesa judicial de Angelici, la misma que tenía a Simón, el espía escapado a Montevideo, para meter presos a dirigentes sindicales, espiar a periodistas, a políticos y por supuesto también a miembros de la familia o partícipes del propio enjuague de Cambiemos, como que espiaron al actual jefe de gobierno y al entonces vicejefe de gobierno, a Santilli, en sus cuestiones personales. Sí, todo eso hizo Mauricio Macri y se llevó las carpetas y los tiene apretados hasta el día de hoy con los famosos carpetazos. Por eso aprieta para que su primo, ilegalmente, sea candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Los senadores del Frente de Todos dieron un paso para romper la democracia fraudulenta. Difícilmente pase por diputados, donde están los representantes del constante y permanente fraude, los integrantes de Cambiemos.